Antes de iniciar, vamos a tratar de analizar rápidamente lo que está ocurriendo en el mercado el día de hoy. Ustedes saben, una amenaza por parte de Irán represalia pues por todos los ataques que ha hecho Israel. Anunciado esta mañana que muy seguramente va a realizar un ataque muy similar a lo que ya pasó en el mes de abril, y pues estamos viendo efectivamente el petróleo subiendo más del 3% y consecuentemente pues las bolsas y muchos mercados generando volatilidad negativa, donde tal vez lo más importante para destacar aquí es que tratemos de analizar cuál podría ser el impacto en el largo plazo si alguna de estas situaciones realmente se materializara. Creo aquí que lo más importante es tratar de dividir este escenario que está ocurriendo en el momento en dos partes. Tener presente que el mercado efectivamente reacciona en el muy corto plazo a este tipo de situación, y que este evento ya ocurrió en el mes de abril pasado. De hecho, la capacidad o el tamaño del ataque sería muy similar. Tal vez ustedes recuerden todo esto que ocurrió en la cúpula de hierro en Israel, donde efectivamente Irán atacó con más de 300 misiles y drones a Israel, y de hecho por eso es que estamos viviendo la situación que estamos viviendo en la franja de Gaza hoy en día, y donde tal vez lo que más se destaca y lo que el mundo no sabía era esa capacidad tan asombrosa que tenía Israel, y por eso se denominó esa famosa cúpula de hierro, donde básicamente se pudieron contener todos estos ataques. Ahora, si uno va a tratar de analizar cuál sería la capacidad que tendría cada uno de estos países, este es un dato que saqué hoy en este momento de la BBC, digamos en términos de, oiga, ¿se va a escalar esto en el largo plazo? Pues les recuerdo que Irán, independientemente de que el tamaño del país sea enorme comparado contra lo que es Israel, que es básicamente el 5% en términos de geografía, Israel versus Irán, también hay que tener presente esto, y es el PIB per cápita. Miren ustedes que Israel está en los $54,000 contra un Irán que está sobre los $4,000. Aquí simplemente el resultado de esto es, sí, Irán puede tener todas las intenciones que quiera de seguir atacando a Israel, pero tal vez la capacidad económica que tiene para sostener una guerra en el largo plazo no es la que debería ser, digamos, para enfrentarse en igualdad de condiciones. Incluso el presupuesto de defensa, pues miren ustedes que es casi más del doble de estos países. Ahora, Israel, pues ustedes saben, en el caso de una escalada, digamos, a mayores, estaría apoyado por Estados Unidos, e Irán tradicionalmente está apoyado por Rusia, pero aquí ya vienen, digamos, a entrar en juego otros factores. Rusia, pues ustedes saben, tiene su propia guerra en la actualidad, está con su propio problema, si lo puedo llamar así, y Netanyahu ha tenido una relación, Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha tenido una relación un poco más cercana con Rusia desde el año pasado. De hecho, ellos se reunieron en diciembre del año pasado, Netanyahu y Putin, y lo que se está escuchando, digamos, en pasillos en este momento, es que Netanyahu está tratando de contactar a Rusia, y esto sí que le daría un vuelco a Irán, independientemente de que pase el ataque, como están diciendo, que muy seguramente va a ser en las próximas 12 horas, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes que sin el apoyo militar de Rusia, pues definitivamente Irán va a entrar prácticamente en una zona de donde no podrá lograr nada, como ya pasó en el mes de abril. Entonces sí, efectivamente es muy interesante todo lo que está pasando con las tensiones, que el mercado está reaccionando nuevamente, acá. Pero más allá de la reacción de corto plazo, sí es importante analizar los potenciales impactos en el largo plazo, y también tengan presente y recuerden que en todo en la zona del Mar Rojo se encuentra posicionado Estados Unidos con una cantidad impresionante de buques militares, digamos, listos para este tipo de contingencias. Entonces, sí, tal vez nos asuste un poco la volatilidad intradiaria, pero hay que entrar en profundidad a ver cómo van a ser esos apoyos militares. Y la conclusión aquí es, si Israel se enfrenta con Irán solos, sin ningún apoyo, pues tal vez Israel tenga las de ganar por todo lo que les acabo de mencionar. Pasemos ahora sí a lo que tal vez
obviamente esto es muy importante, pero lo que más está moviendo los mercados en el largo plazo es lo que tiene que ver con el empleo. Porque el empleo, pues el driver de mercado hasta antes de la reunión de la Reserva Federal definitivamente era la inflación. Era como el punto inflexible. Todo lo que tenía que ver con inflación era lo que teníamos que ver. Y esos drivers empiezan a cambiar un poco después de la reunión de la Reserva Federal. Ahora, para extendernos un poco a lo que habíamos hablado la semana pasada, tal vez la noticia más importante de esta semana, de la semana que termina pues la madrugada de ayer para China, porque China entra en un feriado largo, el feriado del oro o el Golden Week, y miren ustedes que de verdad asombra la valorización que ha tenido en solo 2 semanas, donde prácticamente se alcanzó el mínimo histórico del mercado chino y también se alcanzó el máximo histórico en las últimas 52 semanas, de manera tal que China en solo 1 semana y media ya está revertiendo la tendencia anual y logra una valorización del 17%. Pues yo creo que aquí no es tanto lo interesante de esa valorización, y sabemos que obviamente es el resultado de esas medidas que tomó el Banco de China, que eso hablamos la semana anterior, sino miren lo interesante, las apuestas en el último reporte del Bank of America muestran que las apuestas de los gestores activos de portafolio era tomar posiciones, la segunda apuesta más grande era tomar posiciones cortas en el mercado chino. De hecho, había venido incrementándose julio, agosto, septiembre, como pueden ver aquí, tanto que esa apuesta ya había subido al 20% de su portafolio en corto mercado chino. Acortarse en un mercado de este estilo, como es el mercado japonés, donde, por ejemplo, en Japón, el 70% de las tenencias de los ETF japoneses las tiene el mismo Banco de Japón. Entonces, en este momento tenemos una gran cantidad de fondos de cobertura que están cortos en Japón, que se han venido acortando aún más cada mes desde el 2024 y que prácticamente algunos están perdiendo ya toda la valorización del año, algunos ya están en grandes pérdidas, los que digamos son más agresivos. Y esto es corroborado por un anuncio que se presentó el día de ayer pues por Bloomberg, donde se anuncia que los fondos de cobertura, que son digamos muy agresivos, los famosos cortos largos, están atrapados con esas posiciones cortas en China y que están buscando la forma de liquidar esas posiciones de alguna manera. Pero como les mencioné, tal vez eso no es lo más importante. Lo más importante es que tal vez puede haber una oportunidad acá. Sí, 20% es mucho en valorización, es definitivamente un número absurdo en valorización. Pero cuando el Banco Central de China en el pasado ha realizado movimientos similares para tratar de impulsar, de hecho esta madrugada, antes de entrar al festivo, el Banco Central les estaba prácticamente ordenando a todos los bancos reduzcan las tasas de interés de los créditos hipotecarios porque vamos a reactivar la economía. Eso fue como la última noticia. Y miren ustedes, cuando eso ha ocurrido, las valorizaciones que ha presentado el mercado chino, el mercado de acciones chino, ha sido de verdad absurdo. 500%, 125%, 109%, 33% y 65% la última vez. Nosotros estamos aquí en este momento, donde la mejor opción para, digamos, los que quieren explorar este mercado, y lo he visto en el mercado del CMA, es tratar de buscar opciones call sobre cualquiera de estos ETF que se puede hacer en el mercado americano, muy fácil. Que pareciera ser tan costoso, pero piensen ustedes que aquí podría haber una oportunidad bien interesante en el mediano plazo. Y esto es porque cuando el Banco Central de China arranca con esos estímulos, prácticamente nadie lo para. Y pues la historia lo ha demostrado. Entonces podría pasar aquí que sí se presente una oportunidad de valorización interesante, repito. Y obviamente la mejor forma de hacerlo es a través de opciones call, de la compra de opciones call para aprovechar este mercado. Pasemos a lo que está ocurriendo. Pues sí, efectivamente tenemos un año 2024 con una valorización del 20.3%. Lo que hicimos acá fue tratar de encontrar meses donde la valorización hasta septiembre ha sido alta. Ustedes pueden ver este año del 2024 es uno de los años con mayor valorización, lo que podría reflejar que en el mes siguiente, estadísticamente, en octubre, tuviéramos un mes, pues como ustedes ven el promedio, un mes negativo. Esto es lo que dicen los números, ¿no? Pero pues acuérdense que cuando arrancamos septiembre igual les presenté una tabla donde se mostraba que septiembre tradicionalmente era un mes negativo
Y esto lo digo es porque independientemente de que sea real o no, pues es claro que los grandes portafolios de inversión de todas maneras sí miden este tipo de estadísticas en sus decisiones. No es 100% real. Ahora sumémosle a este octubre, que pues es un octubre atípico, donde se presentan elecciones, y ustedes pueden ver aquí que básicamente estoy mostrando desde el año 1950 cómo se comporta cada mes, línea dorada, los últimos 20 años cómo se ha comportado cada mes, abril, mayo, etc. Los últimos 10 años cómo se ha comportado cada mes, y en los años de elecciones cómo se ha comportado cada mes. Entonces pues tenemos que en los últimos 10 años, pues octubre ha sido un año muy bueno, octubre y noviembre, ya el rally de fin de año tradicional, pero sí hay una particularidad, y es que los años de elecciones pues también tenemos en promedio un octubre que es, entonces tenemos como dos puntos de vista donde mostramos que en lo corrido del año hasta septiembre si es positivo, pues octubre muy seguramente va a ser negativo, y el otro atenuante es que si es un año de elecciones, pues obvio esta volatilidad. Y les recuerdo que esa volatilidad se presenta hasta el día de la elección. Cuando se presentan los resultados o cuando se entregan los resultados, lo que hemos visto en el 90% de las oportunidades es un mes de octubre ya en rally hasta fin de año. De hecho, cuando uno mira, ahí está la última gráfica que me faltaba mostrarles, que es la que tiene que ver con las decisiones de baja de tasas de interés. Cuando el Banco Central o la Reserva Federal en Estados Unidos baja sus tasas de interés 50 puntos básicos, cómo se comporta, o sea, cuando empieza su cambio de política monetaria, cómo se presenta o cómo se comporta el Standard & Poor's en los 12 meses siguientes. Y miren ustedes que lo que se muestra aquí es una valorización potencial de un 11% adicional. Ahora, a esto le sumo, pues ya lo conocemos, el Rally Santa Claus y varios análisis de grandes casas donde muestran que por resultados corporativos se podría esperar una valorización adicional desde el último trimestre, que es en el que estamos entrando hoy, de aproximadamente entre un 5 y un 10%, obviamente con momentos de volatilidad, pero al final del año, en promedio, el objetivo target o el punto target del Standard & Poor's está sobre los 6.100 puntos. BMO, Goldman Sachs y varias firmas lo han puesto en esa línea. Eso es lo que hay, digamos, desde el punto de vista estadístico, ya lo observamos. ¿Nos sirven de referencia? Sí, nos sirven de referencia, pero creo que en lo que más nos debemos centrar realmente es cuál va a ser el driver de mercado para las siguientes bajas, para las siguientes movidas de la Reserva Federal. Y ayer lo dijo Jerome Powell. Fíjense ustedes que cuando él dijo, pues, le preguntaron, ¿va a haber unos 50 puntos básicos en algún momento adicional? Y él dijo, no, van a ser 25. El mercado como que se asustó, ¿no? Pero ya está clara la senda, o sea, ya está claro el movimiento. Van a ser 25 puntos básicos y los siguientes movimientos. ¿Y por qué se dan esos 25 puntos básicos? Porque el argumento aquí es, creemos que la inflación ya está en el punto y que lo que debemos monitorear es el mercado laboral. Por esa razón, pues obviamente la inflación sigue siendo importante, pero recordemos que a diferencia que con lo que pasa con el Banco Central Europeo, donde para el Banco Central Europeo lo único importante o su única directriz es mantener y controlar la inflación, en Estados Unidos no es así. La Reserva Federal tiene la inflación más el mercado laboral y más otros componentes. Entonces, cuando uno va a mirar, les recuerdo, ForecastEx es los nuevos contratos de opciones, se llaman así, contratos de opciones que se negocian sobre el CME con base en diferentes indicadores macro. Estos contratos permiten básicamente, en otras palabras, realizar apuestas sobre los indicadores macro. Pero este componente sí que esta nueva herramienta sí que nos sirve para no desde el punto de vista de un análisis subjetivo, sino ya con números reales y apuestas ciertas se puede determinar cuál es el driver que tiene el mercado en realidad. Y cuando uno va a ver la curva de apuestas o la curva de contratos, opciones que se negocian en el CME, etcétera, etcétera, pues miren ustedes que el mercado se está concentrando más en la generación de nóminas no agrícolas. Bueno, recuerden que el NFP son básicamente, se conoce como nóminas no agrícolas, pero ahí también están las nóminas de gobierno y otros componentes donde básicamente lo que se trata de incorporar es la creación de empleo
del sector privado para ver realmente si hay un impulso en la economía. Entonces miren ustedes que el NFP sí efectivamente está por encima en nivel de importancia, incluso que las minutas de la Reserva Federal, ya está más alto que el dato de inflación, que el PPI, que las ventas al por menor, incluso más alto que las earnings de los 7 magníficos o de las 7 compañías más grandes, y solamente superado por el día de elección, con los resultados de la elección, que es el 6 de noviembre. Entonces miren ustedes que aquí ya podemos encontrar un driver. ¿Cuál es el número que debemos seguir? ¿Cuál es el número al cual debemos prestarle más atención de aquí en adelante? Cualquier variación absurda en estos datos de creación sí nos podrían llevar a tener un problema y a tal vez refutar la tesis de Powell, donde él dice que básicamente la economía muy bien y que lo único que hay que prestarle atención es al tema del empleo. Entonces esperemos que estos datos salgan positivos para que efectivamente tengamos esa resolución en lo que tiene que ver con el desempeño del Standard & Poor's y obviamente los mercados accionarios a nivel global para lo que resta del año. Los mercados de futuros ponen entonces a la creación de nóminas no agrícolas, a esa variación mensual, la ponen en primer lugar. Después estaría el driver del crecimiento económico y más adelante el CPI. En otras palabras, los datos que mayor volatilidad le pueden generar al mercado en términos intradiarios y en el corto plazo, pues son en este mismo orden como están aquí. El día de hoy se dio a conocer el dato de JOLTS, que es un dato de creación donde el dato fue peor a lo esperado. Desafortunadamente no se pudo ver el impacto de este dato macroeconómico que ustedes ven, no es tan importante como el NFP, pero es un dato de empleo. Pero digo que desafortunadamente no lo pudimos ver porque el mercado está hoy únicamente concentrado en la situación de Irán e Israel. Sí salió un dato muy positivo esta mañana y es el crecimiento el dato de inflación de la eurozona, donde ustedes pueden ver se ubica por debajo del 1.8 y estaba celebrando el mercado esta mañana en Europa y teníamos, digamos, todo de una manera positiva. Les recuerdo que el objetivo de la zona euro es 2%, entonces aquí básicamente lo que estamos viendo es que la inflación, aparte de estar bien en Estados Unidos, pues también tiene un desempeño muy favorable en Europa, ¿no? Si pudiéramos eliminar la situación de Irán en algún momento, pues tal vez podríamos haber analizado qué había pasado con esos JOLTS. Como no lo vamos a poder hacer, pues vamos a esperar hasta el día viernes, donde sí vamos a tener una batería de datos importante. Voy a hablar como de 2 datos que me parece que debemos seguir en esta misma teoría, si la puedo llamar así. Las peticiones iniciales de desempleo, las cuales han venido descendiendo desde el mes de julio aproximadamente, donde ya esos números han caído a 218,000. Aquí les recuerdo que para el Centro de Estadística en Estados Unidos no es tan importante este dato puntual de 218,000 personas pidiendo esos subsidios de desempleo, sino es más importante para ellos el promedio de los últimos cuatro observaciones, ¿no? Que es esta línea puntada de azul, por eso la puse. Pero me pareció, yo no soy muy fan de que a los datos macroeconómicos uno les meta un tipo de análisis técnico, pero les recuerdo que este indicador que nosotros manejamos, que es el GSI, básicamente lo que hace es esta misma tarea, ¿no? Analizar el desempeño de los promedios. Y aquí lo único que quiero destacar es que técnicamente, si pudiera analizar esos promedios, que son los que mira la Agencia de Estadística en Estados Unidos, pues miren que esos promedios sí muestran una clara tendencia a la baja por ahora, y lo más interesante es que parece ser que hay un espacio, ¿no?, para una reducción adicional. Es solamente eso. Es como todo puede fallar, pero simplemente es una tendencia. Eso es positivo. Lo segundo es que reducción de subsidios de desempleo, la correlación, ustedes saben que de los datos macro y los índices accionarios, como pasa en todo, el petróleo y el índice accionario, eso no es universal, no es definitivo, no pasa en ciertas épocas específicas, y en este momento específico y particular donde el empleo es lo más relevante, pues por supuesto que nos gustaría tratar de ver si aquí hay una correlación donde si hay reducción en las peticiones de desempleo, pues podríamos ver un Standard & Poor's que pudiera fortalecerse, ¿no? Que en otras palabras, sí,
porque básicamente lo que los analistas a nivel global están esperando es ver si definitivamente el empleo está mejorando. Y si el empleo mejora, pues es claro pensar, y está bien pensar, que el índice accionario o los índices accionarios a nivel global podrían reaccionar de manera positiva. Me salté acá, perdón. Y el último dato, pues es el dato de desempleo, ¿no? Que también lo vamos a conocer el día viernes, donde se espera que tengamos un número muy similar a este, 4.2. Simplemente les recuerdo lo que les había mencionado la semana anterior. Aumento en el desempleo, primero va la política monetaria expansiva, ¿no? Cambio de política monetaria. Después va la recesión, mucho tiempo después. No estamos hablando que el otro mes vamos a entrar en recesión, pero estadísticamente es bueno tenerlo presente desde ya. Y sé que en este momento nadie está hablando de recesión, menos cuando los datos de crecimiento y las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos son súper positivas. Pero a finales del 2025, comienzos del 2026, pues podría ocurrir algo como esto. Miren ustedes que definitivamente cuando llegamos al piso del cambio de política monetaria, pues muy probablemente se vaya a complementar con un aumento en el desempleo, línea naranja, aumento en el desempleo y consecuentemente o desafortunadamente un momento de recesión. Esto ha ocurrido pues en las últimas 3 recesiones, no es algo que me estoy inventando, y por eso también es importante que le prestemos mucha atención a lo que va a pasar con el desempleo. Desempleos o números de desempleo que van a estar sobre el 4 o 5%. La Reserva Federal va a seguir con su discurso de que no es para preocuparse, que muy seguramente es normal el estancamiento por la informalidad, por todo lo que tiene que ver con los migrantes. Es un argumento que ha venido, digamos, sustentando desde hace ya varias reuniones, pero si es una alerta muy temprana de una potencial recesión en el futuro. Entonces, por esa razón los invito a no perderse de esta herramienta que nos podría ayudar a, no hablo para el 2025 porque no quiero ser fatalista, y menos cuando generalmente vamos nosotros en contra de todo el mercado, pero sí es algo que nos puede ayudar hacia adelante, sé que nos va a ayudar. Y pues se va a conocer este dato de variación en esa creación de empleos del sector privado, como me gusta mejor llamarlo, donde mostramos realmente si hay un crecimiento, porque básicamente en el gobierno y en los sectores, digamos, cíclicos normales, pues es normal la generación de empleo, pero cuando vuelvo llevo ese número a un número ácido, pues lo que se espera, pues primero entendamos esta línea azul. Esta línea azul es lo que espera el mercado, la línea blanca es lo que sale realmente. Ese sale realmente es parcial, ¿no? Porque es el dato de creación de lo que vamos a conocer es el mes de septiembre, pero ese es el dato previo como el temporal. Lo que sí vamos a conocer es el resultado real del mes de agosto. Y así todos los meses pasa. Pero independientemente de que sea bueno o malo, el mercado simplemente, de que sea definitivo o sea el dato final, lo que sí es cierto es que el mercado solamente reacciona a ese dato temporal, dada como el día viernes, donde ustedes pueden ver se espera una tendencia, o lo que se ha esperado es una tendencia levemente a la baja, ¿no? En términos de creación. Lo que debería pasar, o sea, lo óptimo o lo ideal es que tuviéramos creaciones de empleo que se acercaran más hacia el número de los 200,000, ¿no? Sin embargo, también les quiero llamar sobre otra cosa, o sobre otro punto que me llamó la atención aquí, y es que creo que este es de los datos más desacertados que se presentan en la economía. O sea, realmente quiero decir ustedes que prácticamente ningún mes se le puede pegar a este dato, independientemente de que tengan el mejor equipo de economistas y de analistas. Es un dato bien difícil de predecir. Con esto concluyo que es un dato que, independientemente de sus resultados, va a generar mucha volatilidad el día viernes y va a empezar a generar más volatilidad que sus primeros días de cada mes. Incluso podría ser un poquito más que lo que genera la inflación, ¿no? Entonces este viernes es un día crucial para determinar qué tanto impacto puede generar el dato y qué tan importante realmente es. Lo que yo presumo por todo lo que les acabo de mencionar es que definitivamente va a ser un dato más valioso que la inflación, que el crecimiento, y pues que lo están haciendo, digamos, con apuestas reales. Aquí no es lo que piense un analista X, aquí es lo que realmente estamos poniendo dinero sobre esas expectativas. En conclusión, el driver de mercado para de aquí a los próximos 6 meses y no antes va a ser
todo lo que tiene que ver con empleo. La inflación parece ser que ya estamos sobre o muy cerca a esos niveles de ese 2%, y me gustó mucho lo que pasó en Europa, donde ya están por debajo del número. Obviamente ustedes saben que una inflación ya tan baja también es un problema, pero por lo menos es interesante. Esta semana, en lo que tiene que ver con resultados, pues tenemos a Nike y tenemos a Levi's. Pues aquí básicamente decir que son empresas del retail que nos van a ayudar a ver cómo se están desempeñando los consumidores, cómo se está comportando el consumidor estadounidense. Las expectativas frente a las ventas de fin de año, pues la verdad continúan siendo bien positivas. Aquí hay una noticia de última hora que les quiero compartir. Estados Unidos acaba de ordenar a todos sus funcionarios en Israel que evacúen y se protejan ante ese posible atentado. Y les menciono esto porque no es común que Estados Unidos emita ese tipo de, digamos, de comentarios tan fuertes. Y la razón es porque Estados Unidos también de primera mano ya sabe que parece ser que sí va a ser inminente ese ataque de Irán a Israel en las próximas horas. Esperemos que por lo menos el sistema de defensa israelí funcione y pues que esto no pase a mayores, pero es algo que está pasando en este momento. El mercado hasta esta mañana, antes de la situación, digamos, esta situación puntual geopolítica, pues se encontraba muy positiva por todo lo que les acabo de mencionar, que es más estructural, más de largo plazo. Y pues esos factores no han cambiado, ¿no? Y no podrían cambiar de un día para otro. Dependemos entonces de dos posiciones, ¿no? La posición táctica de corto plazo, pues muy seguramente oportunidades en China, tratar de ver si hay que comprar algunas opciones put para los mercados de acciones, a los portafolios de acciones, pues por todo lo que podría pasar ahí. Y en el largo plazo, pues más bien buscar oportunidades para comprar ciertas inversiones, pues porque por ahora lo que vemos es un desempeño favorable, ¿no? Sé que hay muchas personas, digamos, muy reacias alguien lo decía esta mañana, estamos en Alicia en el País de las Maravillas. Estaba mencionando un analista, creo que era el mismo de YouTube, perdón por la risa, pero es que pero sí, pues tienen sus puntos, ¿no? Esto no puede subir para siempre, la economía realmente no está bien, etcétera. Sí, y pues por algo les estoy diciendo lo del año 2025 y 2026 en términos de recesión, ¿no? Pero creo que cada análisis va en su momento y su lugar. Y el momento actual es el que estamos viviendo y punto. El momento actual es que ya hace 4 horas nos enteramos de una noticia nueva que está generando volatilidad en los mercados. Ya sabemos qué es y espero hayan entendido lo suficiente pues con esta breve explicación de tal vez mi punto de vista frente a la situación Irán-Israel y también pues el entorno, digamos, de más largo plazo y esas oportunidades que veo ahí. Ahora miremos un poco cómo reaccionó nuestro portafolio el mes pasado, pues no a estas noticias obviamente. ¿Cómo reaccionó? Porque el mes pasado sí que tuvimos volatilidad. Recordemos que arrancamos un mes desastroso donde dijimos, uy no, qué susto este mercado como es, y después nos recuperamos, pero miren ustedes, terminamos al final con un 2.83. También les recuerdo que no todos nuestros portafolios se desempeñan exactamente igual, porque pues por el monto, por otras variables, diferentes condiciones, digamos, muy puntuales de cada portafolio, es más o menos esa es la rentabilidad para un año de 29%. Ese número sí que es bonito, digámoslo, porque estamos contra un 20% del Standard & Poor's, lo que estamos viendo aquí en la parte superior, donde también rebasamos el 200% desde el año 2019, que es una rentabilidad bien interesante para nuestros inversionistas. Miremos aquí el mes. Esta gráfica no se las presento porque no está actualizada, pero miremos cómo se desempeñó el mes. Miren, efectivamente tuvimos una volatilidad muy fuerte a comienzo del mes. Acá están básicamente todos los gestores de portafolio, los grandes gestores de portafolio de Wall Street, y aquí ya tenemos el final del mes, donde tenemos un 2.82 contra un 2.13 del Standard & Poor's. El Standard & Poor's también se recuperó muy bien, pero es lo que tenemos, y aquí nuevamente afortunadamente logramos batir el Standard & Poor's. Octubre va a ser un mes difícil por esta situación geopolítica, pero la buena noticia es que se va a resolver muy rápido, porque si Irán ataca, muy seguramente Estados Unidos va a hacer algo, y eso no va a ser cuestión de meses o años. Y me parece interesante también que Netanyahu esté hablando, aunque ellos no lo han confirmado, pero pues es el rumor, que Netanyahu está tratando de hablar con Putin como para que
Putin diga o le diga a los de Irán, no jueguen con esto en este momento porque no los podemos apoyar, y realmente es así. Rusia no tiene la capacidad en este momento, y China tampoco, pues es lo que yo quiero. Yo creo que Irán tal vez está, obviamente, pues por todo lo que le pasó a sus líderes, Hezbollah, etcétera, está tratando de hacer algo, pero yo veo que no tiene como la capacidad. Vamos a ver qué pasa con esto. Nuestro portafolio esta mañana pues estaba muy cargado, 39.9, ha venido obviamente pues por la volatilidad, venido algo de posiciones, es normal, pero fíjense que algo que me llama la atención, yo creo que tiene más que ver con un análisis de ese largo plazo. Generalmente cuando se presentan esos movimientos, el portafolio sale muy rápido a vender, muy rápido a vender sus posiciones, y en este movimiento ha sido un poco más mesurado, ¿no? Obviamente no, para mí en este punto ya es imposible adivinar qué está pensando la inteligencia artificial, pero pues trato de entenderla un poco, y es lo que estamos viendo. Ahora, técnicamente sí hay un riesgo. Miren ustedes que efectivamente estábamos aquí en este indicador que es convergencia y divergencia nuestro, pero es algo muy similar a lo que pasa con el indicador de MACD. Tal vez el MACD es un poco más lento, pero ojo aquí porque técnicamente esa situación geopolítica, pues ustedes ven ese punto naranja, lo que básicamente está mostrando es que el mercado se agotó. O sea, esta caída de hoy favorece las ventas, los cortos, técnicamente, pero pues el análisis técnico no es la univariable que mueve el mercado. Simplemente en el futuro, si en 3 o 4 semanas vemos un Standard & Poor's por allá en 5.400, los analistas técnicos van a decir, ay, mire, es que el MACD sí lo avisó, porque mirar para atrás es muy fácil. Y miren el espacio, no se alcanza a ver, ¿no? Los 6.100. Entonces, creo que va a ser interesante por esa razón. Geopolíticamente vamos a tener un ruidito esta semana, ¿no? Esta noche, de hecho, ya vamos a saber, pues, si llega a materializar el ataque, muy seguramente las cosas se ponen más feas. Aquí hay que estar monitoreando el petróleo. O sea, en el corto plazo, así como les dije, en el largo plazo es el empleo, en el corto plazo el driver es el petróleo, y eso es lo que hay que estar mirando, ¿no? Entonces el día viernes tenemos las Northern Payrolls, que son las nóminas privadas, el dato de desempleo 4.2, y hay que estar muy pendiente de todo lo que está pasando. Israel atacó el Líbano, Turquía está diciendo que no le gusta mucho lo que está haciendo Israel, e Irán pues está con esa amenaza que vamos a ver si se materializa. Por lo que acaba de anunciar Estados Unidos a sus funcionarios, pues pareciera ser que sí va a haber un ataque, ¿no? Ahora, hay que ver si es una copia literal de lo que pasó en el mes de abril. Y pues, miren ustedes, pues pasó lo que pasó en abril y pues estamos donde estamos hoy. O sea, ahí no hubo ninguna escalada, y básicamente es por lo que les digo, es que no es fácil, digamos, ladrar si uno no tiene apoyo, ¿no? Y pues yo veo a Irán, desafortunadamente me atrevo a decirlo, que está muy solo en este momento. Por esta situación geopolítica en particular, nos ponemos en pausa un poco, porque es imposible adivinar o predecir qué va a ocurrir entre estos dos señores, estos dos países, pero pues es claro que si se escala podríamos estar en un escenario bien malo. Ojalá no. Les agradezco como siempre su participación en nuestro comité y nos vemos la próxima semana. Les recuerdo por favor leer nuestro disclaimer. Hasta luego.